Hemos hablado inicialmente de lo que es la habilidad, la sagacidad, de algunas imágenes. Hemos hecho un pequeño recordatorio rapidísimo de todo lo que ustedes han visto. La aplicación ahora de los conocimientos está en esto de seguridad ocupacional, higiene, seguridad ocupacional en inspecciones. El objetivo de las inspecciones es evaluar los aspectos organizativos y operativos en higiene y seguridad ocupacional a fin de responder con eficacia y seguridad a los riesgos encontrados y accidentes sucedidos. Es decir, que mucho hace también el historial de accidentes o la estadística al margen de lo que se puede hacer sin que exista ellos. Y es ello a que todo trabajo está en la Constitución, es un derecho, pero no solamente como un deber social, es un derecho a desarrollar una actividad, valor por el cual a través de una actividad creadora por el hombre, el trabajo puede transformar la naturaleza y asegura bienes y servicios sin los cuales no sería posible la subsistencia. La vida no es para el trabajo, sino no existimos para trabajar, sino que se trabaja para hacer posible la vida. Es un dicho en el que normalmente nosotros desarrollamos, sea cual sea el trabajo que se realice, es para facilitar y mejorar las condiciones de vida. Pero veamos, las inspecciones de seguridad son consideradas como un elemento fundamental para los programas preventivos. ¿Está grabando? Por ahí no está grabando. Entonces, todo ello podemos indicar de que dentro de los programas preventivos de seguridad, higiene ocupacional, a través de un sistema de inspecciones permiten una mirada real y actualizada de todas las formas. Eso nos va a otorgar necesariamente unas condiciones de trabajo seguras. Ustedes han debido llevar lo que significa la condición de trabajo, donde está el medio ambiente, la tarea, o sea, cómo va a ser la tarea y la organización o el procedimiento. Todo eso está involucrado en una inspección de trabajo. Entonces, todo esto nos va a ayudar necesariamente a tener que aclarar el concepto propiamente que dice: inspección es un conjunto de procedimientos técnicos, legales y administrativos que permiten evaluar las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en centros laborales. El objeto es analizar y evaluar los riesgos de las áreas de trabajo por medio de investigaciones sistemáticas para determinar desviaciones en las disposiciones de seguridad. Pueden ser disposiciones internas de la empresa o disposiciones legales de la autoridad competente. Después también coadyuva a determinar las condiciones existentes, buenas, regulares, malas, sobre seguridad e higiene. Descubrir los riesgos que puedan emerger de dichas condiciones, asumir conocimiento real, calificar y determinar medidas obligatorias y de inmediata corrección. Una inspección nos puede ayudar dentro de este objeto de las inspecciones a hacer varios parámetros de corrección, de habilitación o de implementación. Las inspecciones están sujetas normalmente en base al riesgo. Una inspección basada en función a este riesgo tiene pues una metodología que permite la evaluación y desarrollo de planes y mantenimiento de instalaciones. Una inspección no siempre va a determinar de que un riesgo sea latente y va a ocasionar un problema de seguridad e higiene. El aspecto preventivo está ligado también al mantenimiento, es decir, pongamos un ejemplo, puede ser de que las barandas o los pisos metálicos estén sueltos por donde transita trabajadores, pero eso nos va a permitir en un momento dado, al margen de que hemos identificado el riesgo de caída en superficie, tiene que haber una decisión inmediata de mantenimiento preventivo de las instalaciones. Entonces, directamente está ligado a aspectos relacionados al mantenimiento, al buen funcionamiento de equipos, maquinarias o
pisos, paredes, donde se esté desarrollando la actividad. Todo esto está en función a la identificación de los riesgos asociados que puede emerger cuando nosotros hacemos una inspección. Cuando nosotros hablamos de este tipo de inspecciones, vamos a identificar, evaluar y definir los riesgos. Ejemplo, puede ser debido a la corrosión, mal uso, presión en el trabajo, etcétera. Entonces, ello significa que si nosotros, en el ejemplo que decimos, podemos tener una corrosión de pisos de metal, mal uso de ellos, existe presión en el trabajo, primero vamos a identificar los puntos de corrosión, el mal uso, la presión de trabajo. Luego vamos a evaluar cuál es el nivel de corrosión. Esa acción nos va a llevar a determinar la inmediata intervención o es simplemente una corrosión o una herrumbre superficial. Pero si fuera una corrosión que está afectando la estructura y la gente continúa caminando sobre un piso metálico, es la acción inmediata. Hasta se puede paralizar la actividad que se está realizando en el lugar de corrosión. El mal uso, una plataforma de lo que significa tránsito o viabilidad de personas, por eso les decía yo, una plataforma de fierro, por ahí no está diseñado para personas, no puede pasar un equipo pesado como ser un montacarga, pero a alguien se le ocurre, puede haber el espacio para que transite un montacarga, pero si no es, veamos para qué está hecho ese piso. Entonces el mal uso de determinadas situaciones puede ocasionar, en este caso, un riesgo atingente y puede malograr lo que debería habernos durado un buen tiempo para tránsito de personas. En cuestión de minutos u horas puede deteriorarse y paralizar una actividad. Presión en el trabajo. El trabajador en ese lugar se siente, mientras tanto esté trabajando, se siente en un confort, pero ¿qué pasa si el lugar de tanto transitar tiene problemas de ondulaciones, no es un buen piso para desarrollar su actividad? Hay una presión en el trabajo técnico, al margen de la otra presión que es la parte psicosocial, que puede ser que el jefe le diga, usted tiene que completar el trabajo. Y hay varios otros aspectos, puede ser el aspecto ergonómico, la posición del trabajo frente al aspecto técnico. Entonces todo ello puede poner en peligro la integridad del trabajador, la integridad de los equipos materiales como estructurales. Identificando estos riesgos, podemos abordar nosotros directamente, cuando ya sabemos qué identificamos, qué evaluamos, qué tipo de riesgo tenemos, el control directamente a través de inspecciones y análisis adecuados. De ahí que les decía a un inicio con una primera sesión de 7 minutos, la acuciosidad y la percepción del riesgo. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han debido ir con niños al parque o a algún lugar de diversión donde hay columpios? Entonces, lo primero que se hace cuando vamos a un lugar donde hay movimiento o van a un parque de diversión, siempre se ve cuán desgastado están las cadenas, los ejes. Me estoy subiendo tal vez a un riesgo atingente, yo le hablo de la vida cotidiana, a un riesgo atingente que en el primer balanceo me voy a caer al piso, el riesgo es latente. Entonces, una inspección y análisis adecuado me puede llevar de determinada manera a prevenir que un accidente tenga un hecho imprevisto. ¿Para qué necesitamos la inspección? Ya estamos hablando de ello. Necesitamos para identificar al riesgo. Entonces, se puede reducir el riesgo de fallas y de alta consecuencia, identificando adecuadamente y dando la solución inmediata. Puede ser, como les digo, una de ellas, paralizar. Otra de ellas
es que intervenga inmediatamente un departamento de mantenimiento o personal que pueda corregir ello. U otra de ellas es otorgar inducción, capacitación, porque el riesgo es latente y tengan los cuidados necesarios para desarrollar una actividad. Mejorar la rentabilidad de los recursos de inspección y mantenimiento, lógico. Puede ser que la plataforma o la maquinaria esté en malas condiciones, es decir, vamos a un motor primario, que existe mucho ruido. Entonces, directamente uno ha incidido en el ruido, pero ¿por qué está saliendo de un motor excesivo ruido que está encima de niveles permisibles? Una de las medidas va a ser, apartándonos del motor, protegeremos al trabajador en su sistema auditivo. Pero ya en el aspecto de seguridad industrial de máquinas, vemos este motor, ¿qué riesgos más tiene? Al margen de meter ruido, ¿qué está pasando? ¿Hay vibración? Excelente. Pero ¿por qué existe el ruido? ¿Mal mantenimiento? ¿No hay mantenimiento preventivo? Se pregunta. Por ahí el eje o el rodamiento ya está demasiado gastado, necesita un mantenimiento. Entonces, ¿se puede solucionar ello? Es decir, un adecuado mantenimiento preventivo puede reducir el ruido. Si es así, excelente. Si ese motor no puede en un momento dado dar mayor rendimiento, se tiene que paralizar o en su defecto entrará un análisis inmediato, tal vez un stand-by, otro motor, mientras tanto se arregla. Ahí va la rentabilidad de recursos de una inspección y mantenimiento. Proporcionar una base para la transferencia de recursos de equipos de mayor riesgo. Necesariamente en cualquier empresa existe un determinado soporte en lo que se refiere a recursos para solucionar si una maquinaria, una plataforma, una infraestructura está con alto riesgo. Necesariamente ese mayor riesgo se tiene que solucionar porque al margen de destrozar o alterar el equipo o la herramienta va a ocasionar un accidente. Medir y comprender los riesgos asociados a los programas de inspección en curso. Es decir, todos los riesgos inherentes siempre va a ir ligado a lo que significa al efecto hacia el trabajador, pero también el efecto a lo que significa el funcionamiento adecuado de la maquinaria. Revisión del plan de mantenimiento e inspección. Cuando nosotros hacemos una identificación de riesgos ocupacionales, si bien nos estamos dirigiendo hacia los riesgos ocupacionales, el análisis de riesgo permite identificar componentes, lo que hemos hablado, que influyen más en la instalación y se puede definir un programa óptimo de inspección de su influencia en el riesgo determinando el alcance, la periodicidad y la técnica de mantenimiento a aplicar. Es decir, no se olviden que está ligado lo que es el trabajo, hombre, a actividad, y la actividad normalmente puede estar ligada a una maquinaria, a un instrumento, a una parte estructural. Entonces, todo ello, cuando hablamos ya de mantenimiento preventivo e inspección, están en alguna medida ligados. Aumentar la seguridad de la instalación. Es así, una inspección en base al riesgo permite aumentar la seguridad de instalaciones, garantizando un alto nivel de integridad física mecánica de los equipos y además una reducción de los mecanismos de fallos posibles. Y fundamentalmente, si está funcionando adecuadamente, la actividad, o sea, la parte agresora hacia el organismo humano llega a ser de menor consecuencia en caso de un accidente. Es decir, no hay accidente, en otras palabras, pero ya tiene que haber procedimientos de trabajo, teniendo una buena maquinaria que funciona bien, el trabajador tiene que tener una capacitación e inducción o instrucción adecuada para que los riesgos inherentes no le causen efecto. Existe de todo esto, desde el punto de vista de beneficio y costos, los costos asociados a la pérdida en operaciones cuando existe una parada de instalaciones. Habíamos hablado del concepto de lo que es accidente de trabajo. Accidente de trabajo es un hecho imprevisto que puede causar lesión al trabajador. Pero a su vez, en un segundo párrafo habíamos indicado que puede causar parada
interferencia en la producción o daño al sistema productivo. Entonces, es directamente cuando sucede una inspección, si identificamos al riesgo, podemos evitar el accidente y pues automáticamente también estamos haciendo inferencia en lo que es al desarrollo de la maquinaria. De ahí que es importante tomar en cuenta la pérdida de operaciones por una parada de instalación, pero en este caso puede ser con accidente. Los costos de mantenimiento e inspección tienen una relación directa. Una inspección adecuada en seguridad ocupacional puede otorgar lineamientos específicos de un mantenimiento preventivo que está en seguridad ocupacional. Los costos derivados de accidentes. Una mala instalación de maquinaria o un mal proceso o un defecto humano frente a la maquinaria, necesariamente va a haber costos de accidentes. Si bien los trabajadores tienen el seguro de corto plazo y largo plazo, puede ser de que la empresa cumpla con los requisitos establecidos por ley, pero ese trabajador capacitado, las habilidades de desarrollar una actividad van a estar depositados en un hospital, porque el reemplazo que vengan van a necesitar nueva capacitación, nuevas instrucciones para continuar el proceso de producción o las actividades que realiza una empresa. Lógicamente vienen ahí los costos de seguros. El nivel de riesgo por lo que califica un seguro está cabalmente en función a los riesgos que otorga cada maquinario o cada actividad laboral, y la prima puede subir en función a esos riesgos. Bien, continuamos. Ay, ¿qué pasó? Inspecciones técnicas. ¿Qué se entiende por visita y qué se entiende por inspeccionar? Pues en el término técnico tiene una relación estrecha, pero visitar las instalaciones de una empresa y determinar o establecer los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores nos ayuda a determinar las medidas adecuadas de prevención y control. Lógicamente, deberíamos haber utilizado inspeccionar. Muchos utilizan el término visitar, pero visita significa: yo le visito a uno de ustedes, me invitará un cafecito, no pasa más de 30 minutos. Una inspección técnica en función a la complejidad de lo que es la empresa o sus procesos puede durar de 1 hora, 2 horas, 8 horas, 2 días. Yo les comento, una inspección, por ejemplo, a la planta de azucarera San Aurelio de Santa Cruz, a mí me dura casi 2 días, porque es un proceso largo, grande, tiene diferentes procesos y actividades que se deben tomar en cuenta en una inspección. Y esto me lleva al final de los 2 periodos, casi 16 horas de trabajo, a medidas de prevención y control que pueden favorecer a la empresa, a la operación y al trabajador fundamentalmente. ¿Quiénes pueden proceder a realizar inspecciones? Ahí está. Lógicamente que el Estado tiene organismos competentes, la ley le faculta. Ustedes saben muy bien que la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, a través de la Ley de Seguridad y Higiene Ocupacional, establece en el artículo 26 de que este Ministerio de Trabajo debe tener un cuerpo especializado de inspectores. Este cuerpo especializado de inspectores tiene entre sus atribuciones inspeccionar. La forma como se manejan, la organización, la estructura es parte de ellos, ¿no? Estado. Pero también la empresa, también a través de la ley, del artículo 42 de esta misma Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, establece que deben tener las empresas un departamento de seguridad y higiene ocupacional y tiene, a través de un sistema interno, hacer inspecciones, la verificación de las condiciones de seguridad y higiene ocupacional de las empresas. Puede haber también organismos externos contratados. Normalmente suscita ello cuando se trata de peritajes externos o algún problema que haya surgido de control. Pero aquí va una pregunta. Ustedes conocen y saben bien lo que significa. ¿Qué son inspecciones técnicas de seguridad y higiene y qué son auditorías? Usted sabe bien que las inspecciones técnicas efectivamente están en base a parámetros técnicos, pero la identificación de ellos puede en un momento dado relacionarse o no relacionarse con parámetros técnicos establecidos en ley. Pero casi tendría una relación,
Pero la auditoría tiene más una relación estrecha con reglamentos, puede ser normas o leyes, donde existe el incumplimiento o no cumplimiento de estos parámetros técnicos. Estamos hablando que también puede haber en estas auditorías, normalmente existen organismos externos contratados, en inspecciones también, pero tiene otro carisma. El carisma está en la identificación de riesgos, la solución de ellos, es más, tal vez en los conceptos que ustedes tienen de seguridad, higiene, porque no se va a inventar el organismo externo o la inspección interna, son parámetros específicos, es decir, orden y limpieza, ¿tiene o no tiene? ¿Cómo aplica su sistema de orden y limpieza? El organismo externo puede observar ello, o tal vez en la inspección interna no se ha visto orden y limpieza y el externo ve qué pasó con el orden y limpieza. Pero las características de estos dos aspectos del sistema interno de verificación de empresa o externos contratado no tienen características como del estado de sanción, son más correctivos, de análisis y correctivos. Entonces, ahí estamos. ¿Quiénes realizan? Los organismos estatales, las empresas. Pero también ahí están las organizaciones laborales que están ligadas a los comités mixtos de seguridad e higiene ocupacional. El reglamento 496/04 sobre la conformación de comités mixtos de higiene y seguridad ocupacional tienen esa posibilidad de hacer inspecciones y a través de ese ente colegiado paritario pueden establecer inspecciones. La sociedad civil, un tanto no está en el reglamento, pero puede existir esta situación. En otros países tienen una peculiaridad de acción, pero los que están en nuestro medio son Estado, empresas y la parte laboral expresado a través de comités mixtos de seguridad e higiene ocupacional. Las inspecciones. Ustedes van a encontrar en la literatura actual todo tipo de inspecciones, pero al final nos lleva a nosotros a establecer los tipos de inspecciones con un objetivo que hemos hablado. Puede haber inspecciones planificadas, espontáneas, inspecciones generales e inspecciones de trabajo. Estas inspecciones de por sí, pues, por ejemplo, el Estado, ¿qué hace? Puede hacer una inspección planificada y general, pero depende cómo se maneja. Pero la empresa en sí puede hacer cualquiera de estas inspecciones. Veamos, las inspecciones planificadas es el supervisor o el encargado o el responsable, el jefe del departamento de seguridad e higiene, puede establecer dentro de su planificación día o hora de un periodo donde se establecen parámetros premios alternativamente y se pueden realizar inspecciones también no planificadas. Pero para las planificadas se establecen día y hora. Puede ser general, tomando en cuenta un tipo de formulario, y se hace una inspección planificada. Las inspecciones informales o no informales, o en este caso espontáneas, pueden ser de los mismos trabajadores que identifican situaciones de riesgo. Es decir, un trabajador ha visto de que el eje de una determinada maquinaria está moviéndose. Inmediatamente solicita inspección y el responsable de seguridad hace la evaluación inmediata. Identifica, evalúa y corrige. Entonces son específicamente circunstancias puntuales. Inspecciones generales y críticas. Las inspecciones generales están relacionadas al control de aspectos como, vamos más que todo con características más específicas pero generales, la limpieza, el uso de productos químicos, el empleo de equipos de ropa de trabajo, protección personal. Puede haber una serie de parámetros en los generales, como puede tomar todo con aspectos críticos o como puede tomar solamente algunos puntos. Pero por su parte, en la parte crítica son más específicos, es decir, puede haber algún sistema eléctrico que funcione mal, solamente van a ir a ver eso, o puede haber ruido en una fuente, van a ir a ver el ruido, y en la general tienen que ver todo. Las inspecciones de seguridad en el trabajo normalmente se refieren a todo el proceso de trabajo y su comparación con normas predeterminadas. Puede ser, como les digo, una relación con auditoría,
pero dentro de los conceptos mismos que se maneja, hay determinados valores, más que todo en lo que se refiere a parámetros establecidos, puede ser por las normas UNE, nosotros no tenemos tantas normas, si es trabajo en altura será con las normas del Ministerio de Trabajo, se puede otorgar una inspección en función a ello, por ejemplo, resistencia de un andamio, tipo de cuerda de trabajos en altura, de arneses, ya se establecen determinadas situaciones en norma, se puede hacer, pero ustedes van a ir viendo, en función a las características de la actividad, la examinación tanto de lo técnico y de lo que significa, del equipo, de las maquinarias, de las personas y los procedimientos. No se olviden, cuando hablamos de la condición de trabajo, en la condición de trabajo se habla del medio ambiente, la tarea y el procedimiento o la organización de la actividad que estás realizando. Ahí es donde vemos, ¿hay procedimientos de trabajo que se les ha otorgado o es que el trabajador hace nomás porque se le ha ocurrido? Dudo mucho. Toda empresa, toda actividad tiene procedimientos específicos, tiene una organización, tiene un medio ambiente laboral, y no, lo que les hablo, tiene una tarea, el cual tiene un procedimiento de hacer su tarea, pero conjuntamente con esa tarea está inserto la prevención o la protección ante riesgos ocupacionales. Veamos esta película, por favor. Inspecciones planeadas de seguridad. Clasificación de las inspecciones de seguridad. Inspecciones planeadas generales. Inspecciones que se realizan a través de un área completa de la empresa, con un enfoque amplio, tratando de identificar el mayor número de condiciones subestándar. Inspecciones planeadas de orden y aseo. Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos. Inspecciones de áreas y partes críticas. Inspecciones planeadas realizadas en determinadas áreas o partes consideradas como críticas, de acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de pérdidas. Listado de áreas, instalaciones y equipos por inspeccionar. Todas las áreas de la empresa deben ser inspeccionadas periódicamente, cuando se trate de empresas pequeñas, tales como empresas de servicio que constan de un número pequeño de oficinas, ¿pueden ser inspeccionadas todas las áreas en un solo recorrido? Para empresas grandes, sobre todo aquellas que tienen procesos de manufactura o almacenamiento, no es posible realizar la inspección de todas las áreas de la empresa a partir de la cual se establezca su clasificación, los responsables y la periodicidad de la inspección. Responsables de las inspecciones planeadas. Quien realice la inspección debe tener unos conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo, así como capacitación y entrenamiento específicos que le permitan enfocar la inspección hacia los objetivos previamente establecidos. Deben elegirse personas de diferentes áreas para realizar inspecciones planeadas cruzadas, es decir, quien realiza la inspección debe ser alguien ajeno al área inspeccionada. De esta manera, se garantiza que la inspección tenga un carácter imparcial. El responsable de la seguridad y salud en el trabajo, no debe ser el encargado de realizar todas las inspecciones, pero sí de asesorar su realización y de ejecutar el seguimiento correspondiente. El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo debe participar en las inspecciones planeadas, cumpliendo así con su función de organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Sistema de cuantificación de las condiciones subestándar. A cada condición subestándar se le asigna una letra, A, B o C, de acuerdo con el potencial de pérdidas de la misma.
Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción correctiva que debe tomarse, si debe ser inmediata, pronta o posterior. Frecuencia de realización. Los criterios que deben tenerse en cuenta para establecer la periodicidad de las inspecciones planeadas son: el potencial e historial de pérdidas. Cuanto mayor sea el potencial de pérdidas de lo que se va a inspeccionar, mayor debe ser su periodicidad. Por ejemplo, un taller de mantenimiento requiere mayor periodicidad que un salón de conferencias. La frecuencia de las inspecciones también puede ser fijada por las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Informes. Después de realizar la inspección se debe elaborar un informe por escrito, que puede ser los mismos formatos de la inspección, y presentarlo a las partes interesadas, quienes deben retornarlo con las observaciones. Es conveniente realizar en cada inspección una revisión del informe de la inspección anterior, con el objeto de verificar las conclusiones obtenidas en la misma. Seguimiento de acciones recomendadas. El responsable de la inspección debe hacer un seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios para que se cumplan. Recomendaciones antes de la inspección. Tener un enfoque positivo. La persona debe prepararse mentalmente para buscar no solo lo que esté mal, sino también lo que esté bien. El elogio al trabajo bien realizado puede conducir a que se siga haciendo de esta forma de manera permanente. Planificar la inspección. Revisar el procedimiento de inspecciones planeadas y destinar el tiempo que sea necesario. Saber qué se va a buscar, aspectos tales como el tamaño específico, el tipo de material, color, ubicación, etc. Revisar los informes de las inspecciones planeadas anteriores. Proveerse de los elementos necesarios, ropa y elementos de protección personal apropiados al área y para acciones tales como gatear, inclinarse, papelería para tomar apuntes, instrumentos de medición, metro, sonómetro, etc., apropiados, linterna, cámara fotográfica, y otros elementos que sean necesarios. Durante la inspección. Utilizar la lista de verificación adecuada para el área, equipo o instalación a inspeccionar. Utilizar un mapa, plano o diagrama, si es necesario. Anotar toda condición subestándar identificada, en forma breve, utilizando expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, corroído, suelto, con filtraciones, sobresaliente, filoso, resbaloso, etc. Cuando se puedan hacer mediciones, deben consignarse los resultados de acuerdo con las normas vigentes en salud ocupacional y protección ambiental. Bien, la película o el video que les pasamos tiene un contexto real en base a país, pero nuestro país tiene también sus similitudes en lo que se refiere a los aspectos técnicos. El planeamiento de un programa de inspecciones debe establecer responsabilidades, controles bien definidos, tiempos, procedimientos, lo que habíamos dicho en el video. Todos los miembros de los niveles administrativos son responsables. Los supervisores permiten inspecciones más frecuentes. Es un hecho que los trabajadores causen muchas condiciones inseguras, pero es cierto también los actos inseguros. El responsable de seguridad debe comprobar la realización de la inspección y los informes. Debe haber un programa planeado y los trabajadores deben siempre estar informados de lo que se está haciendo. Siempre se debe visibilizar lo que significa una inspección técnica. En el programa de inspección de seguridad, en la fase de inspección, se inicia con cómo se prepara un programa escrito de procedimientos, aplicación, metodología y acciones correctivas, y el entrenamiento para los objetivos de metas. Los inspectores deben bosquejar cómo se realizarán las inspecciones, el conocimiento básico de qué cosas se inspeccionará, qué procedimientos correctivos se aplicará.
De ahí que es fundamental, les reitero, los conocimientos que se puedan asumir frente a una inspección. Un inspector debe tener la responsabilidad al momento de hacer la inspección, lógicamente, de su equipo, su material, la ropa de trabajo que tiene que llevar, si es que va a llevar instrumentos de medición, qué va a medir, dónde va a ir, a qué ambiente de trabajo, y lo personal. Debe tener ecuanimidad, equilibrio y garantizar la imparcialidad que tiene que haber cuando va a hacer una inspección. Es importante señalar que el inspector sabe lo que, o sea, la persona dedicada a la inspección sabe lo que está buscando, que está mirando, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inspección de seguridad, estamos hablando de lo que significa el descubrir las causas potenciales de los accidentes o las enfermedades profesionales para eliminar o impedir que se produzcan los efectos que puedan causar al organismo. De ahí que vienen estas posiciones. Saber qué mirar, qué buscar, dónde mirar y cuándo mirar. El qué mirar, si entramos, a ver, hagamos un ejemplo. Una cuestión consciente. Vamos a un trabajo artesanal de limpieza en seco de ropa. Ustedes han debido ver un caldero hechizo, experimental. Hay generación, vamos desde el momento, es pequeñito. Es un caldero que emite ruido, que maneja agua, alta temperatura, hay ruido, posiblemente haya vibraciones, hay condiciones térmicas elevadas, desde el momento en que usa la plancha, un precalentamiento de ropa, hay en el área de lavado, de limpieza en seco, hay por lo menos una temperatura de 25 hasta 30 grados, y en La Paz, sin embargo, afuera está 10, 12 grados, entonces sabemos que estamos mirando nosotros una limpieza en seco y a vapor. ¿Por qué vamos a buscar en la limpieza en seco y a vapor? Ahí están sus conceptos de ustedes. Seguridad ocupacional, ¿qué vamos a buscar? A ver, veamos, orden y limpieza, ¿qué está a la mano? Señalización, caídas en superficie, en un mismo nivel, diferente nivel, ¿no? ¿Qué más? Estamos hablando de seguridad. Mantenimiento preventivo, puede ser. Podemos hablar, ustedes han visto un artículo de la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, caldero, y tiene una serie de requisitos, grosor de chapa, posición, la cuestión de soportes de ubicación. Estamos viendo, ropa de trabajo y equipo de protección personal. ¿Tiene? No tiene, en función a los riesgos. Pero estamos ahí viendo, así en forma general. En higiene, iluminación, condiciones térmicas, ergonomía, 3 cosas, ya. Veamos así. En función a esto, busco lo bueno y lo malo. Lo bueno, como dice en el video, a mejorar, o si no, a mantener, y felicitar por las condiciones, una buena señalización, un adecuado uso de ropa de trabajo y equipo de protección personal. Lo malo, por ahí, orden y limpieza, falta de orden y limpieza, mejoremos. No hay protectores auditivos, vamos buscando. ¿Dónde mirar? Ahí está, la condición de trabajo. Al medio ambiente, miramos a lo que significa la tarea específica que está haciendo, la organización de la condición del trabajo. ¿Dónde miramos? Estamos viendo esos 3 aspectos fundamentales. ¿Y cuándo mirar? Vamos viendo, a ver, vamos primero. ¿Qué mirar? Sabemos que vamos a mirar. ¿Qué buscar? No habiendo nada casual en las inspecciones, pero ya hemos dado el ejemplo. ¿Qué buscamos? Los riesgos. En el ejemplo de pantalla que les doy, los frenos de un vehículo constituyen un peligro cuando están defectuosos. Estamos buscando. Los mecánicos tienen una lista de repaso para guiarlo y chequea cada parámetro a través de la inspección que constituye una inspección.
sabe lo que está buscando en un vehículo, sea en cuestión de manejo defensivo, los frenos, la dirección, el aceite de caja, la batería, condiciones de las llantas, dirección. Entonces sabe qué está buscando. En una empresa artesanal de limpieza en seco y a vapor sabemos qué estamos buscando, hemos hablado. Es importante utilizar para esto listas de repaso que se emplearán para mantener registros. ¿Qué miramos? Podemos usar esta lista de la OIT que tiene categorías amplias. Nos puede dar contaminantes atmosféricos. ¿Qué estamos buscando? Contaminantes atmosféricos. ¿Será que en un vehículo hay? Sí, monóxido de carbono. En una limpieza de vapor en seco en seco y vapor, ¿habrá contaminantes atmosféricos? No creo. Pero, ¿habrá sustancias químicas? Sí, puede haber en una limpieza seco y vapor, porque usan solventes para extraer algunos aspectos que están dañados en la ropa que tratan para limpieza. En un vehículo hay sustancias químicas, gasolina, puede ser. ¿Usos recipientes? No. ¿Sistemas de transporte? No. ¿Aparatos y conductores eléctricos? ¿Habrá en el vehículo? ¿Habrá en la limpieza en seco y vapor? ¿Equipos de lucha contra incendios? ¿Habrá? Estamos del guía del qué mirar. Yo veo si la limpieza en seco y vapor tiene o no tiene. El vehículo también. Equipos de guarda de seguridad. La maquinaria. ¿Usarán maquinarias? ¿Herramientas de mano? ¿Usan? Equipos de izaje. No pasa nada. No creo que usen explosivos inflamables para limpieza en seco y a vapor, a no ser que quieran hacer desaparecer la ropa, puede ser. Inflamables, explosivos no creo. Inflamables, ¿usan o no usan? La gasolina es un buen extractor de grasa y manchas. O el exileno, el tolueno, puede ser. Entonces estamos viendo del qué mirar. Maquinarias y partes. ¿Hay maquinarias y sus partes? Materiales brutos o procesados. No creo. Sistema de transmisión de potencia mecánica, motores. Estructura y equipo de elevado. ¿Una grúa? No. Equipo de protección personal. ¿Necesitan para calor o para manejar un equipo? ¿Es preciso? Recipientes de presión, calderos y tuberías para una limpieza, sí. Hablamos sobre el respecto. Bombas, compresoras, sopladores y ventiladores, no pasa nada. No se toma en cuenta para lo que estamos hablando. Piques, sumideros, galerías y hoyos, tampoco. Superficies de tránsito o sustentación. Estamos hablando de plataformas. No le veo. Artefactos de señalización preventiva. Estamos hablando de algunos artefactos que, riesgo eléctrico, por ejemplo, puede haber en una aspiradora, en una limpieza tal vez exista ello, habría que ver, qué mirar. Vehículos y equipos de transporte, medio ambiente físico. Es una generalidad de lo que puede mirarse y algunos no entrarán en el contexto de lo que ustedes inspeccionan y algunos sí podrán ingresar. ¿Qué buscamos? Mirar por una guarda no satisfactoria. Sabemos que hay una guarda, pero vemos ya al detalle cómo está la guarda, o guardas faltantes o inadecuadas, ¿no? Falta de soportes o deteriorados, mal ensamblados, apuntalados, etc. Pérdida o deterioro de señalización preventiva, pérdida o deterioro de artefactos automáticos de control, paradas de emergencia, pérdida o deterioro de artefactos de seguridad, ¿no? ¿Qué buscamos? Ahí está. Los defectos estructurales y característicos de los materiales, condiciones de los bordes cortantes, mellados. Cuando entramos a inspeccionar a un ambiente, veremos siempre una mesa que tiene un borde puntiagudo que puede causar lesión al choque.
podemos ver qué buscamos, ¿no? Condiciones desgastadas, raídas, agrietadas u otras, condiciones resbalosas en los pisos para desplazarse, condiciones romas irregulares o mutiladas, puede ser en muebles, en plataformas o en objetos, condiciones desiguales, ásperas o perforadas, condiciones condiciones descompuestas o contaminadas, condiciones inflamables o explosivas, condiciones venenosas, contacto de inhalación o por ingestión, condiciones de corrosión o erosión. Ustedes ven, es una generalidad de los cuales ustedes pueden insertar a qué están inspeccionando. Mirar los defectos funcionales, es decir, susceptibilidades que pueda causar por rotura una maquinaria, susceptibilidad de caída, susceptibilidad de resbalamiento, de resbalones, fugas de gases, fluidos, humos, falla de funcionamiento del equipo, comportamiento errático o impredecible de un agente, puede ser físico, químico, biológico, no se sabe qué está pasando, falta de conexión adecuada a tierra, operaciones demasiado rápidas o demasiado lentas, fugas de bajo voltaje, contactos indirectos, hablamos, signos de presiones extremadamente altos o bajos, estamos hablando de la persona, dispersión de partes, partículas, materiales, polvo, otros. Y aquí entramos, si bien lo que vamos a entrar a conversar acá es prácticamente lo que se observa dentro de seguridad, higiene ocupacional que está establecido en la ley. Normalmente, como les decía, puede existir mayores elementos que puedan ustedes necesitar. Es decir, la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional tiene 415 artículos. Del artículo 1 al 57 es un libro de gestión. Y del 58 adelante estamos hablando de las condiciones mínimas de seguridad y higiene ocupacional. Prácticamente, en base a esos artículos técnicos legales, se puede hacer una inspección como les planteo, con artículo, pero la situación por la que se puede ver. Ustedes ven en el título, se refiere a edificios, estructuras, locales de trabajo, almacenaje. Ahí podemos decir en este artículo que las superficies son vitales, es decir, las superficies en cualquier fábrica va a tener su importancia para el adecuado desplazamiento del trabajador, es decir, para evitar caídas en superficie puede ser, o en su defecto puede haber resbalones. Ustedes ven en pantalla, ahí se ven barandas, y las barandas normalmente pueden ser parte de la infraestructura, y esta infraestructura debe tener las condiciones adecuadas de seguridad para el desplazamiento del trabajador en lo que se refiere en su tarea cotidiana. Bien, si bien hemos indicado de que esta ley, a partir del artículo 58, habla de los requisitos de espacio, ustedes saben muy bien de que también cuando hablamos de las superficies, de las barandas, de los plintos, que deben tener adecuados niveles de construcción y seguridad, no otorgar riesgos ocupacionales, nosotros estamos dando en pantalla las deficiencias, aspectos que deberían corregirse y mejorarse en el aspecto técnico. Pero dentro de ello, el requisito de espacio se habla de que cada trabajador debe tener 12 metros cúbicos en volumen para el desarrollo de sus actividades, de tal manera de que ahí esté involucrado su área de desplazamiento y su maquinaria o sus instrumentos de trabajo. Es importante señalar que la caída de personas va a estar sujeto a lo que hemos hablado con barandillas, plintos y lo que significa barandas, ¿no? Aquí también se habla de lo que significa la apertura o huecos en los pisos, es decir, que puede ocasionar determinados riesgos ocupacionales. En otras palabras, los edificios, estructuras locales de trabajo y almacenaje debe fijarse lugares de desplazamiento de trabajadores en buenas condiciones. No tiene que haber diferencias de superficie para evitar caídas en superficie o caídas a diferente nivel. No puede haber huecos. Las barandillas, los plintos deben estar adecuadamente construidos y fijados de acuerdo a norma internacional, porque en Bolivia no existen normas nacionales. Sigamos.
Los ascensores y montacargas, que está en el artículo 7 del inciso A al C, establece también las condiciones en las que se deben tener estos aspectos de ascensores y montacargas. Y uno de ellos es de que los ascensores, más que todo, no se olviden que esta norma, la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional, ha sido promulgada hace 34 años. Entonces tiene una característica más en sentido de minería. Pero cabe señalar que, como dice ahí en el artículo 7, establece determinadas condiciones generales. Más que todo en lo que significa, en el 7, hablamos de las obligaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, cumplir las normas de seguridad y higiene ocupacional, cuando se maneja este tipo de montacargas, ascensores, el trabajador debe velar el cumplimiento de las instrucciones y de las enseñanzas para el manejo que debe tener para evitar accidentes. Pero en el artículo 6, que es la obligación de los empleadores, también le obliga al empleador a adoptar todas las medidas de orden técnico y la protección de la vida, la integridad física y mental de los trabajadores, tendiendo a eliminar todo género de compensaciones sustitutivas de riesgo. Es decir, cuando hablamos de estos artículos, incide bastante en la parte técnica, porque ya vamos a tocar ese punto, pero vamos a adelantar. Sucede que en muchas empresas, y creo que hemos comentado al respecto, los trabajadores tienden a pedir sobre alimentación. En este caso, algunos piden leche, agua mineral. No sé si ha habido algún grupo de trabajadores que ha pedido fricasé o timpo, pero está prohibido ello por este artículo del 6, el inciso 2. No se puede sustituir, es decir, dándole un litro de leche no eliminamos el riesgo, continúa el riesgo, más bien debemos adoptar medidas de orden técnico para evitar de que eso incida en algún efecto. Las vías de escape, que está en el artículo 96. Hablamos directamente de lo que significa el capítulo 2 de prevención y protección contra incendios. Y obliga a que toda empresa debe tener vías de escape adecuadamente señalizadas. Es decir, ustedes conocen la resolución ministerial 449/14, indica las normas de obligatoriedad, de advertencia, de prohibición en lo que se refiere a señalización. Las vías de escape son de color verde, que señaliza las vías de salida hacia un lugar seguro. Pero cuando hablamos de vías de escape no se trata simplemente de señalizar, se trata de que las vías de escape sean las óptimas para el desplazamiento adecuado de los trabajadores hacia un punto de encuentro. Que estén debidamente señalizadas, sí, pero que no tengan, como en la fotografía se ve, fracturas en la infraestructura que pueda ocasionar un accidente al momento de salir. Es decir, no pueden estar en malas condiciones de estructura las gradas, el piso, no puede haber desniveles, porque al momento de salir no puede haber caídas al margen de la señalización. Tienen que ser vías expeditas de tal manera que asegure la salida de los trabajadores y trabajadoras hacia un lugar seguro. Como les decía, la señalización es importante para la orientación adecuada hacia un punto de encuentro. Lógicamente, esta señalización tiene que orientar hacia dónde va a salir. Y ahí viene una capacitación. La velocidad de salida normalmente es 1 metro sobre segundo. Pero, ¿cómo se va a salir? Muchos trabajadores o muchas personas piensan de que es salir y el que sale primero es el que ganó. Ahí está la disciplina y la forma de aplicar una vía de escape en forma ordenada, aunque esté apurado, pero hay un orden correlativo de ingreso a la fila. No el que llegó al último puede ser primero, va saliendo paulatinamente en función a una velocidad establecida. Está calculado ello ya. La iluminación prácticamente en el artículo 6 habla, como les había indicado, de que deben tener normalmente los empleadores otorgar todos los medios adecuados de iluminación para el desarrollo de sus funciones.
Pero ya en el artículo 72-73 obliga a que los empleadores deben asumir que todas las áreas que comprenden un local de trabajo deben tener una iluminación adecuada, que puede ser natural, artificial o mixta. Les diré, en este punto, lo que se trata es, cuando uno hace la inspección, lógicamente sería ideal que lleven un luxómetro para medir la intensidad de la luz y relacionen con la norma boliviana que tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces, dependiendo del lugar, si es una oficina será 300 lux, si son pasillos o lugares donde exigen menos visualización, va de 50 a 100 lux en sí. Pero cuando hablamos de la iluminación, no simplemente es ver de que haya iluminación adecuada. Como está en dibujo, también tenemos que ver en la inspección, no se olviden que hemos hablado del mantenimiento preventivo, la limpieza de las pantallas, el lugar de iluminación, limpieza de las paredes, para que no exista un opacamiento o también una reflexión de la iluminación. La iluminación ha sido, de seguro, en cualquier empresa diseñada en función al wattaje, pero esa iluminación puede ser interferida por una simple suciedad, por polvo o por humos, porque son partículas en suspensión en el aire que se impregnan en el área de iluminación y puede haber deficiencia debido al aspecto de falta de limpieza. Debemos ver la distribución de la iluminación de tal manera que en una inspección podemos apreciar fácilmente cuánto puede incidir el orden y limpieza en la iluminación, o ya con mediciones si es adecuado o no en una inspección a las tareas que está realizando el trabajador. La ventilación. La ventilación nos otorga parámetros técnicos en los cuales la ley establece de que debe existir como un mínimo de 18% de oxígeno en porcentaje, en volumen. Debe existir eso, midiendo con un oxímetro. Pero aquí surgen otros temas que ustedes conocen. Una ventilación puede ser ventilación, extracción, exhaustión, ventilación localizada, dependiendo qué están inspeccionando. O puede ser una ventilación natural directamente, movimiento de aire. Cualquiera sean los aspectos, cuando ustedes van al qué mirar, qué buscar, y han identificado si es que hay contaminantes, entonces, por ejemplo, como está en pantalla, una carpintería que genera bastante polvo y fibras de madera, necesita una extracción localizada, porque si eso se queda en el medio ambiente, al margen de interferir en la iluminación, va a generar un ambiente nocivo donde el trabajador puede ingerir o puede absorber vía respiratorio al contaminante. Para ello, la ventilación, si bien nos otorga la ley 18%, pero también tendríamos que hacer un estudio de renovación de aire por minuto. ¿Cuántas renovaciones hay de metros cúbicos por minuto en el ambiente laboral? Si es el adecuado, mantiene ese 18% de oxígeno. Es importante, porque esa renovación de aire, si es natural, me puede ayudar bastante a decidir. Yo abro unas 2 ventanas más, dependiendo del tipo de fábrica o actividad, y soluciono el tema de la dilución del contaminante en mi planta o en mi galpón. Pero puede ser de que en el caso de las textileras necesitan directamente 24 grados para hacer el tejido de trama o urdimbre de lana. No se puede abrir, ya afuera hay 10 grados. El hecho de que baje la temperatura va a perjudicar el proceso. Entonces, hay mucho polvo, hay mucha fibra, haremos una extracción localizada, pero podemos hacer también una extracción o ventilación general. Pero ahí viene la parte productiva. El jefe de producción dirá, pero si saco una extracción generalizada, va a salir por las ventanas las fibras, estoy botando a la calle o al medio ambiente fibras.
al margen de generar problema medioambiental, estoy perdiendo materia prima. Entonces es importante la medición en estos casos de la renovación de aire, y si hay, en este caso, en textiles, ver la cantidad de fibras que tenemos y se puede recuperar ello a través de succión, extracción localizada en bolsones, ¿no? Bien, sigamos. La prevención y protección contra incendios, del artículo 89 al 104. Hablamos en este aspecto, inicialmente el 89 nos determina el nivel de riesgo. El nivel de riesgo que establece la ley en el capítulo 2 nos indica, hay riesgo bajo, moderado o alto riesgo. Hablamos de hace 34 años y el concepto en sí nos dice zonas de bajo riesgo son zonas donde se almacenan o se manejan materiales que arden lentamente sin producir humo excesivo, pero no constituyen riesgo para explosiones o emanaciones tóxicas. Hoy en día, un riesgo bajo tiene otro concepto y puede ir de acuerdo a ustedes a la literatura que manejan, por el nivel de combustibilidad o inflamación o ignición del material combustible. De riesgo moderado son zonas donde se almacenan o manejan materiales que arden con moderada rapidez y que desprenden gran cantidad de humo, no constituyendo riesgo de explosiones o emanaciones tóxicas. Y el alto, lógicamente, donde se almacenan materiales y pueden arder con extremada rapidez y existen emanaciones tóxicas y explosivas, con riesgo especial. Hoy en día ya hay el término carga de fuego, ustedes conocen, para determinar cuál es el nivel de riesgo. No se olviden de que se ha promulgado ya la Ley de Bomberos 449 y el Decreto Supremo 2995, el reglamento. Falta una resolución ministerial que se refiere a la parte técnica, cómo se va a manejar. Pero vamos adelantando. Aquí ya en el Decreto Supremo 2995 habla para la evaluación del riesgo, carga de fuego, tipo de combustible y características de la estructura o infraestructura que tenga el ambiente que se evalúa. Con esos tres parámetros se otorga un nivel de riesgo. Un poco mejorando ya las condiciones de riesgo. En base a eso podemos asumir determinadas acciones, como ser ya una exigencia, que todos los lugares de trabajo deben tener condiciones mínimas de prevención y para combatir incendios. ¿No ve? Entonces, pueden ser los lugares de trabajo, según el tipo de riesgo, pueden tener abastecimiento de agua a presión, hidrantes o accesorios, rociadores, extintores portátiles u otros mecanismos de protección que pueden coadyuvar a control de un incendio. No se olviden, hemos conversado en esta unidad, en este módulo, perdón, de que mucho manejamos el término prevención y protección. Cuando hablamos de estos elementos hidrantes, extintores, rociadores, son elementos de protección. Medidas de prevención son diferentes porque vamos a tratar de eliminar de que el riesgo de incendio exista. Es decir, podemos eliminar al combustible, aislar al combustible, confinar al combustible. Podemos hacer de que el riesgo, el riesgo eléctrico que existe en el medio ambiente pueda ser aislado o controlado a través del voltaje que se utiliza. Es decir, el riesgo va a ir en función a las características del manejo de combustible. No se olviden ustedes, al margen del manejo de combustible, de que el tetraedro del fuego, calor, oxígeno, combustible y reacción en cadena, que juntados estos cuatro elementos hay incendio. El riesgo está inherente a ello, que eliminando uno de ellos podemos prácticamente controlar el fuego. Entonces, cuando ya hablamos de medidas preventivas o protectivas, va a ir en base a eso. Ahora estamos hablando del aspecto del sistema de alarma contra incendios. La pregunta que nos haríamos sería,
¿el sistema de detección de alarma es preventivo o protectivo, según ustedes? Estamos hablando de un sistema de un detector de humo. Ni bien detecta humo, ya está avisando de que va a haber fuego. Podemos considerar preventivo y la alarma suena. Y el sistema de protección inmediatamente se activa. Entonces, más es preventivo que protectivo. ¿Lo ve? Perfecto. Un sistema de alarma normalmente estará de 100, 110, 120, dependiendo la característica de emisión de sonido y diferente a otros sonidos. ¿Cuánto quieren? En una empresa, como están en fotografías, colocado un parlante a 5 hasta 10 metros de alto, por lo menos ahí arriba será unos 130 decibeles para que pueda escuchar la alarma. Pero si es dentro de un ambiente, yo pongo entre 100 y 110 decibeles para que se pueda escuchar la alarma. ¡Ojo! La alarma no tiene que ser agresiva al sistema auditivo, ¿no? ¿Qué inspeccionamos? Podemos inspeccionar la cuestión de los simulacros. ¿Cómo han sido realizados? Unas preguntas a los trabajadores. La ley establece en el artículo 100 que se debe hacer simulacros 2 veces al año, ¿no? De evacuación, ojo. Y después dice, en caso de que es riesgos subterráneos, se alertará usando, en este caso la señalización, en mina más que todo, un tipo de señalización para evacuar a la gente. Pero en el caso de alto riesgo, no solamente se debe hacer simulacro de salida de personas, se debe hacer más combate de incendios. Entonces, para riesgo bajo y moderado, para la ley de seguridad higiénico ocupacional, solamente es evacuación, simulacro de salida. En evacuación está primeros auxilios, tal vez manejo de extintores, pero está la salida específicamente. Pero ya en riesgos altos es manejo de extintores, porque se va a apagar incendios, y salida con primeros auxilios, ¿no? Perfecto. Protección contra rayos. La protección contra rayos es parte. Y cuando inspeccionamos una área de trabajo y la ley exige, decimos, es parte de la obligatoriedad de cumplimiento. La protección contra rayos estará sujeto a los lugares de alta incidencia de tormentas eléctricas. Pero el estudio que hará, en este caso, el ingeniero eléctrico, podrá ser, como está en pantalla, pueden haber diferentes instalaciones. Un alambre de cobre en forma de antena y que baja a un sistema, a una tierra, una jabalina de bronce o cobre, de bronce más que todo, se penetra 1 metro y baja ahí la tormenta eléctrica. Aunque les comento que los edificios modernos, actuamos 10 años atrás, tal vez más, 20, ya tienen infraestructuras metálicas que de por sí la protección contra rayos está establecida. Pero, ojo, puede ser una torre metálica de una fábrica, puedo decir algo, de cemento, donde hay torres metálicas, cilindros metálicos, puede precisar dependiendo del lugar, de una protección contra rayos. Tiene que tener, porque la estructura metálica del proceso no puede ser considerada como protección contra rayos. Es más, en el área puede haber trabajadores y pueden ser sometidos a las condiciones energéticas de un rayo. En cambio, si tiene, entonces hay la posibilidad de que esa proyección energética baje por la protección contra rayos al suelo. En cambio, la conexión a tierra, bueno, este aspecto ustedes han debido notar de que la mayoría de los equipos, instrumentos que se manejan, tienen 3 polos, 2, un vivo, un neutro y un tercero que es la conexión a tierra. Deberían tener todos los equipos. Pero tenemos una mala costumbre de cortar esa conexión a tierra y lo volvemos de dos encajes, nada más. Y ahí está la conexión a tierra. La electricidad estática puede surgir al momento en que ustedes se aproximan a la computadora o al instrumento y se descarga a través de ustedes. Eso no debería suceder.
Entonces, para ello, es también importante en la inspección que toman en cuenta una conexión a tierra de estructuras y equipos. En sí, la estructura debería tener una conexión a tierra, los equipos también, que están relacionados a la estructura del edificio donde están trabajando. Los extintores portátiles, este es otro aspecto que debemos inspeccionar. Cuando hablamos de los extintores portátiles, estamos diciendo que son elementos de primeros auxilios que solamente van a intervenir en fuegos incipientes o amagos de fuegos en conato de incendio. Estos deberán estar ubicados en lugares visibles, de fácil acceso, debidamente señalizados y fundamentalmente en función al riesgo de incendio que tienen. Ustedes saben muy bien de que un incendio puede estar clasificado en función a las características del combustible que tienen. Es decir, A son combustibles sólidos, es decir, papel, madera, cartones, telas. B, combustibles líquidos inflamables, gasolina, tines, solventes orgánicos, derivados del petróleo. C, riesgos de incendio por electricidad, mal sistema del sistema eléctrico, cableado diferente, sobrecarga en puntos eléctricos. Todo ello está en el C, riesgo eléctrico que puede ocasionar incendios. D, son fuegos especiales por fricción molecular de moléculas metálicas porque tienen carga positiva, que son millones de moléculas en el aire y puede ocasionar fricción molecular y eso puede ocasionar una chispa e iniciar un incendio. Clase K se refieren específicamente a aquellos fuegos cuya característica de inicio está por aceites vegetales, grasa humana, grasa animal, pero más que todo de aceites vegetales en cocinas. Que el chisporroteo del huevo cuando se está tostando en aceite puede hacer saltar aceite caliente hacia los costados e iniciar un incendio. Cada uno de esta clasificación de fuego nos otorga, en una oficina, por ejemplo, hay más clase A y C, yo compraré un extintor de polvo químico ABC, o si yo tengo riesgos de solventes, podré comprar un extintor BC, o sea, de anhídrido carbónico. Entonces, estos extintores están relacionados más que todo al nivel de riesgo y a la clase de fuego. El nivel de riesgo nos va a otorgar, en función a ello, cuántos extintores colocaremos en base a la carga de fuego. 1, 2, dependiendo del riesgo y el tamaño, lógicamente, de la industria o fábrica. Estos extintores portátiles deben estar adecuadamente señalizados con su tarjeta vigente desde carga. Normalmente ya la costumbre y también lo técnico ha hecho de que cada extintor sea recargado o entre en mantenimiento anualmente. Y eso es lo que se busca cuando estamos nosotros haciendo una inspección de seguridad e higiene ocupacional. Ahora, podemos hacer la inspección también en mangueras. Así como en los extintores vemos la ubicación, la palanca, la chaveta de seguridad, la palanca de accionamiento, la manguera, la boquilla o la corneta de salida. En los hidrantes, cuando hacemos nosotros la inspección, no solamente es mirar la manguera, sino tenemos que probar que el racor o la rosca con la cual está envuelta esté en buenas condiciones, o sea, no esté con fuego. Extender la manguera, que no tenga, por ahí el ratón ha entrado y ha comido algunas partes, entonces tal vez hay agujeros por el doblaje que se ha hecho, entonces todo ello tenemos que verificar en una inspección, corregir. Si en el caso tuviéramos, excelente, aprobamos y felicitamos que se continúe adelante así. Maquinarias y resguardos, buscamos, ¿qué miramos? ¿Qué buscamos? Están los resguardos de maquinarias. Aquí, necesariamente, todo motor primario con poleas tiene que tener su resguardo porque son puntos o lugares de atrapamiento. Al momento de pasar un trabajador con cualquier objeto o su misma ropa suelta o una dama con los cabellos sueltos puede ser atrapado. Y no se olviden que el giro es constante y puede ocasionar serias lesiones. Ya pasó muchos accidentes sobre el respecto. El equipo eléctrico. En el equipo eléctrico ya se habla directamente
Ha habido algunas observaciones al respecto. Dicen, pero solamente habla de aquellos que generan electricidad. Y no es así. Ya del artículo 127 dicen, uno, que las personas calificadas por su experiencia y conocimientos técnicos en el área de electricidad están autorizadas a instalar, regular, examinar o reparar equipos o circuitos eléctricos. Es decir, ¿quién debe hacer un plano eléctrico o la instalación? Es un profesional, puede ser un ingeniero eléctrico, acreditado lógicamente, de tal manera que cuando nosotros hacemos la inspección pediremos el plano, o si no lo mandamos a hacer. Pero mientras podemos ver en la inspección los puntos de distribución de energía eléctrica, el número de cableado que se está utilizando en la distribución eléctrica. Por ahí sale de la palanca o del térmico un número 10 y sale directamente a un 14, a un 16. Hay un estrangulamiento y pues son puntos de calor que pueden generar incendios, cortocircuitos, sobretensiones. Debemos verificar el estado del cableado de los térmicos, que no hayan sido afectados por las condiciones climáticas de la humedad, oxidación. Que el cableado, si es que ha sufrido algún cortocircuito, se deba cambiar y no haberse mantenido en estas mismas condiciones, ¿no? Entonces, todo ello nos otorga necesariamente en una inspección del qué mirar, qué buscar, vamos al sistema eléctrico, ¿no? Herramientas manuales o portátiles o motrices. Cuando hacemos una inspección, si vemos de que manejan herramientas manuales, martillo, desarmador, alicates, deberán estar en las condiciones adecuadas de uso, no como están en pantalla, como vemos, un martillo prácticamente en una parte superior de extracción está roto, o esté demasiado aplastada la cabeza. Entonces, la cabeza deberá estar bien sujetada al mango, entonces, de tal manera que las herramientas estén en condiciones óptimas de uso. Inspeccionamos ello, el mantenimiento preventivo, el uso, el almacenamiento, ¿no? Entonces, es vital ello. En el caso de que encontráramos nosotros equipos para soldar o protección afín, veremos todas las condiciones inherentes a soldadura. Ya, como dice en el artículo 194, habla de condiciones mínimas técnicas, pero nosotros podemos incidir en un mejoramiento de este artículo, ¿no? Dice, los trabajos de soldadura se realizarán en locales específicos adecuados para ello y con equipo de protección pertinente. Ya de por sí es un trabajo especial la soldadura, al margen de que nosotros cuando miremos, busquemos para analizar, para identificar, evaluar el riesgo, veremos el cable, si es al arco, veremos la salida de los electrodos, lugar donde se está soldando, ¿no? Entonces vemos también de por sí el equipo, ropa de trabajo y equipo de protección personal de los trabajadores. Entonces ya de por sí nosotros estamos viendo en forma integral lo técnico y lo humano. Pero si fuera de soldadura oxiacetilénica, ahí revisaremos el manómetro, la manguera de salida de oxígeno, la manguera de salida del carburo, del acetileno, o sea, cuestiones más precisas porque aquí se está trabajando con elementos que son deflagrantes y explosivos. De ahí que en un caso es la electricidad el riesgo, en el otro caso es sustancias químicas como el acetileno o el oxígeno que mal aplicados pueden ocasionar un riesgo de explosión. Si determinamos esos riesgos, podemos corregir. Normalmente, siempre hay observaciones en estos rubros por el trabajo constante que se realiza. Los calderos. En sí, la ley establece de que los calderos hay una subclasificación y en función a ello, o sea, los recipientes a presión, podemos decir que hay calderos de vapor, calderos de mediana o de alta presión, calderos de agua caliente,
Y se habla de un término de trabajo, de presión de trabajo. En sí, el caldero de vapor se asigna a todo recipiente cerrado en el cual para cualquier fin se genera vapor a una presión mayor que la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Dependiendo de dónde estamos. Caldera de mediana o alta presión se asigna a una caldera de vapor el cual la presión de trabajo máxima permisible excede 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y caldero de agua caliente se asigna a calderas de agua caliente que no excedan a 10 kilogramos por centímetro cuadrado ni temperaturas mayores a 120. 34 años atrás se manejaba esta clasificación, pero sirve para cumplimiento del aspecto técnico. Pero los calderos en sí tienen que tener sus requisitos. Hay un requisito de identificación y cuando inspeccionamos, lo primero que preguntaremos será ¿quién fabricó el número de caldero? Todo está en una chapa, el año de construcción, la presión máxima permisible, la potencia, la superficie de calentamiento, el calor generado, el grosor de la chapa de la cargaza del caldero, número y grosor de diámetro de tubos, dimensiones del recipiente y qué combustible usa. Todo tiene que estar esto en una chapa, de tal manera que el registro, inspección y control y demás requisitos de funcionamiento de las calderas se regirán a través de un régimen especial. En Bolivia no se ha establecido en seguridad y higiene ocupacional un reglamento específico, de ahí que manejamos nosotros normas internacionales, pero existen. Pero ya tenemos una base de las condiciones mínimas y a través del cual podemos ejercer un tipo de inspección. Un caldero de la actualidad que es modernísimo, ya tiene el nivel de control de agua ya automatizado, el nivel de combustible en el hogar es automatizado, la salida de vapor con determinadas condiciones de presión ya está automatizado, ya existen mejores condiciones técnicas de funcionamiento. Hay calderos, como en el caso de las azucareras, que son calderos de leña. Ahí sí, pero pese a ello, a las condiciones antiguas de estos calderos, se ha modernizado, se ha actualizado, colocando elementos o instrumentos de medición y más que todo de control en el registro de temperatura, presión, lo que significa el vapor de salida, ya están establecidos. Ha habido muchas muertes al respecto de estos calderos antiguos porque no tienen los controles actuales, pero en la actualidad ya podemos en la inspección determinar estos controles. Hornos y secadores. Estamos hablando que prácticamente aquí viene a ser los hornos y secadores, los cuales directamente están relacionados a varios, en este caso, hornos y secadores. ¿Dónde están instalados? Los pisos alrededor de los hornos y secadores deben ser de materiales incombustibles, libres de obstrucciones, antideslizantes, limpiados y mantenidos tantas veces como sea necesario para procurar condiciones de trabajo seguras. Quiere decir que cuando ustedes entran a un horno o un secador, van a inspeccionar que no haya obstrucciones, orden y limpieza, piso antideslizante y adecuadamente con su mantenimiento preventivo. Sus puertas y plataformas o pasillos en los hornos directamente o los accesorios que puedan tener los secadores deben estar construidos bajo normas técnicas que otorga en este caso el fabricante. Pueden pedir ustedes. Hay emanaciones de gases, humos. Estos deben ser normalmente controlados, pero esas emanaciones que pueden ser dañinos deben disponer de aspectos fáciles de eliminación. Ahí está la ventilación, extracción, localización, cómo se puede eliminar un gas de un horno, pero ahí viene el problema de producción. No podemos colocar nosotros, en este caso, sistemas de ventilación general, porque o si abrimos una ventana o una puerta, el horno se va a enfriar y no va a cumplir las funciones para las cuales han sido encomendadas. Entonces, puede haber en algún momento
dependiendo de la tarea que realizan, extracción localizada. O directamente se hace un cálculo de renovaciones de aire, porque el horno y secador no trabajan constantemente con calentamiento de temperaturas. Hay un periodo. En ese periodo se puede utilizar una ventilación natural para que el trabajador esté en condiciones. Pero si no podemos utilizar ello, ni renovación de aire, tendremos que asumir una protección al trabajador a través de la dotación de agua mineralizada en botellones para que pueda hidratarse el trabajador. Calor y humedad, estamos en lo mismo. Puede ser en un horno de panificación o en una mina con temperaturas que tienen inclemencias de calor, no se puede eliminar. Entonces tenemos que dar agua en botellones o en su defecto bebederos de agua. Ruido. La ley establece en forma general en el artículo 324 de que debe controlarse el ruido en ambientes laborales. Existen hoy en día alguna norma para la construcción, pero ya se ha clarificado un poco más que el nivel de ruido, así como la Organización Mundial de la Salud establece 85 decibeles. Ese es el nivel de ruido que debe existir en todo ambiente laboral como límite permisible. En base a ello, se ha establecido, la ley establece que todos los que estén expuestos a ruidos y vibraciones excesivos como consecuencia del proceso, se debe disminuir la intensidad de estos niveles a niveles aceptables por medios adecuados de ingeniería o en defecto dotar al personal expuesto de elementos de protección contra ruidos y vibraciones. Ahora, hemos hablado aquí en lo que se refiere a higiene ocupacional del ruido. Se puede apuntar al control del ruido en foco, en el medio ambiente laboral o finalmente protegemos al trabajador. Pero el ruido en sí, hemos hablado al principio de esta charla, de que puede generarse también por un mal mantenimiento o que pueden ceder las maquinarias. Es decir, se pueden asumir una serie de normas ingenieriles de tal manera de que se puede disminuir el ruido en medio ambiente o en foco. Pero si no pudiéramos disminuir ese ruido, bueno, protegemos al trabajador. En vibraciones que hemos llevado, una apisonadora, por ejemplo, la característica principal de trabajo de la apisonadora es vibración. Entonces, eso no se va a poder eliminar. Entonces, protegemos al trabajador con, puede ser, calzados antivibración, guantes antivibración y separación adecuada entre máquina y trabajador. Podemos hacer rotación de trabajadores dependiendo del nivel de vibración, cada 4 horas, 6 horas o cada 2 horas, dependiendo ese nivel de vibración. Cuando nosotros ya hablamos de protección, estamos en la inspección, vemos, hay ruido, está llevando protector auditivo. ¿Qué tipo de protector auditivo? ¿De inserción o de COP? Vemos, limpieza, características. Ahí estamos buscando y mirando qué cosa vamos a inspeccionar. Vemos de inserción, si está limpio, adecuadamente mantenido para el ingreso al conducto auditivo. Si la orejera está en buenas condiciones, estamos inspeccionando el equipo de protección personal, aunque es otro acápite, pero ya hacemos. Y la vibración que hemos hablado, hay veces no se puede eliminar, entonces protegemos al trabajador. Sustancias químicas. Las sustancias químicas tóxicas, irritantes o infecciosas, les comento que dentro de las condiciones mínimas de seguridad e higiene ocupacional de la ley no establece mucho, pero habla de forma general del artículo 279 al 281 y así del 300 al 302. Pero ya hablando de lo que significa las sustancias químicas, puede haber dentro de este término, ya se habla dentro de higiene ocupacional, la presencia de fibras, polvo, fumos, humos, gases, nieblas, vapores. Este capítulo debería llamarse higiene ocupacional y ahí abajo decir sustancias químicas, pero ya así lo hicieron. Pero ya con este artículo, que es el 278, establecemos que podemos hacer el control de estos contaminantes
químicos, ¿no? Que es polvo, fibras, humos, vapores, gases, nieblas, ¿no? Ya podemos. Pero a su vez nos da determinados lineamientos. Cuando hacemos la inspección, ojo, los lineamientos ya nos da, hay presencia de polvo, lo estoy inspeccionando, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale el foco? ¿Cómo se dispersa? ¿Hacia qué sector se dispersa? ¿En todo el ambiente o hacia un sector nomás? ¿El trabajador está protegido? ¿Tiene protección personal? ¿Es posible reducir el polvo en fuente? ¿O sacar a través de extracción o ventilación? Entonces comenzamos en la inspección a determinar qué vemos. Ese polvo, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo causa efecto al trabajador? El mantenimiento general de equipos. Hemos hablado de ello. La inspección tiene que llevarnos al final de que algunas medidas correctivas que se van a dar en la inspección va a ir a un mantenimiento general. Puede ser por cuestiones de funcionamiento, o cuestiones de mal uso de la misma maquinaria, ocasionar en algún momento mucho ruido, mucho polvo, o generar algunos contaminantes físicos, químicos, los dos, y puedan afectar al trabajador. También pueden ser biológicos, porque, por ejemplo, en una empresa como Ser Pollo Sofía, tienen máquinas. ¿Alguna vez ustedes han visto matar pollos? Matan en vivo, a agua hervida, los pelan en vivo. Entonces, si vive bien, si sigue viviendo, va a ir muriendo por ahí el pollo. Es impresionante. Pero ahí puede haber, tiene que haber un mantenimiento constante, porque puede generar algún contaminante biológico al aire, así como el polvo. No se olviden que algunas bacterias, virus más que todo, pueden salir al aire, en este caso del pollo o del cerdo. Bien, el mantenimiento general se refiere específicamente a otorgar la funcionalidad y de que los equipos, instrumentos o maquinarias estén adecuadamente funcionando y no otorguen ningún riesgo a la salud del trabajador. Orden y limpieza. Hay determinadas actividades, como ser la construcción, es un poco difícil, les diré, establecer un orden y limpieza, pero se puede hacer en función a las tareas. Pero hay actividades, ustedes ven en pantalla, el orden y limpieza en una empresa es vital, porque puede generar una serie de aspectos. Uno, que son los contactos físicos con los materiales dispersos o las caídas. El segundo es que el orden y limpieza puede generar microorganismos, dependiendo del tipo de materiales. O puede ser de que el orden y limpieza genere riesgos incidentes. Ustedes identifican, al entrar a una empresa ya se dan cuenta, orden y limpieza, y ven cajas o ven material disperso, material orgánico en el piso. Ya de por sí han identificado, evalúan y se puede asumir una medida correctiva. O lo contrario, todo está excelente, felicitaciones. La señalización. La señalización, tenemos una nueva norma que es la 849, es resolución ministerial 849/14, que da los lineamientos básicos de cómo se va a señalizar un área de trabajo. ¿Cuándo se señaliza? Si bien tenemos ya el parámetro técnico, o sea, la norma, ¿cómo debemos señalizar? No se olviden que los riesgos que detectan ustedes, como en este caso, pueden detectar un riesgo, por decirles, de objetos punzocortantes. No se puede eliminar ese riesgo y están a la altura de la cabeza. Entonces, obligatorio usar casco. Hay un riesgo que no se puede eliminar, que es el ruido. La señalización nos otorgará la obligatoriedad de usar protectores auditivos, de usar cascos, overoles, ropa de trabajo, prohibir fumar, identificar el lugar del extintor, del primer extintor como equipo de primeros auxilios, extintor de incendios, o identificar las áreas restringidas, un símbolo, prohibido el ingreso de personas ajenas o autorizadas, ¿no? Se coloca en la puerta y en sí van a identificar una serie de aspectos que tienen que señalizar
tiene que señalizar la evacuación, por dónde se sale, hacia dónde se sale y el punto de encuentro. Y ahí están señalizar las fuentes de energía, ¿no? ¿Qué queremos ver cuando vamos de inspección? La ropa de trabajo y equipo de protección personal. Tienen ropa de trabajo, pero ojo, veamos los riesgos también. Hay riesgos, es compatible el riesgo versus equipo de protección personal. Eso tenemos que ver, porque estamos viendo en la minuciosidad, en el detalle, si el equipo de protección personal corresponde al riesgo al que está expuesto y además está en buenas condiciones. La ropa de trabajo, igualmente. Ahí están las manos, ¿cómo protegemos? ¿Qué tipo de guantes va a llevar? ¿Serán guantes aislantes de poliuretano o simplemente de palma de goma y encima será lana? Esto está en función a los riesgos y a la actividad que realizan. Protección de la cabeza. ¿Habrá objetos que caen? ¿Casco? ¿Objetos que pueden dañar al trabajador? Ahí está. Protección de los oídos, lo que hemos hablado. El ruido, ¿qué tipo de protectores auditivos? ¿Están limpios? ¿Están adecuadamente colocados? Protección de los pies, calzados. Botines de seguridad con puntera de hierro o puntera de plástico, o es que si está entrando una cámara con agua serán botas de goma. Entonces todo ello está en función a las características de la actividad y el riesgo al que está expuesto. Protección respiratoria. Hay polvo, humo, fumo, nieblas. ¿Qué característica de contaminante hay? ¿Necesario evaluar? Sí, pero también tenemos que proteger al trabajador. Un tipo de equipo de respiración puede ser autónomo o el independiente con doble cartucho, depende, o de máscara, depende el contaminante al que está expuesto y el nivel de riesgo que ustedes valoran. Fuentes para beber, habíamos hablado que es obligatorio ello cuando están expuestos a trabajo al aire libre, en campo o en su defecto en lugares de alta intensidad de calor. Los servicios higiénicos, tenemos que investigar o inspeccionar, ver los servicios higiénicos. Los servicios higiénicos estarán en función a número de inodoros, urinarios, duchas, lavamanos a los trabajadores, mujeres y varones. Lógicamente de mujeres no habrá urinarios, pero tiene que haber lavamanos, inodoros y ducha. El artículo 353 establece que ustedes van a ver en la Ley General de Seguridad y Higiene Ocupacional una tablita, aquí está. Cuando nos dice, por ejemplo, un rápido ejemplo les doy, de 1 a 5 trabajadores debe tener varones un inodoro, mujeres un inodoro, duchas, varones un inodoro, mujeres una ducha, urinarios, varones uno, o lógicamente que no hay mujeres, y lavamanos, hombres y mujeres a uno. Y hay una tabla en función a número de trabajadores que ustedes pueden aplicar. Pero no solamente van a ver el número, tienen que ver las condiciones higiénicas, la infraestructura, la construcción de los urinarios. Como en este caso ven ustedes en pantalla, hay deficiencias, es decir, hay agrietaduras, donde la parte orgánica de nuestras necesidades biológicas pueden depositarse y convertirse en focos de infección, o en su defecto los inodoros, ¿no? O los lavamanos. Entonces, es importante, no solamente se inspecciona el número, sino también las condiciones estructurales e higiénicas que tienen que tener los servicios higiénicos. Y lógicamente la diferenciación. ¿Qué ideal es tener baños o servicios higiénicos limpios, saludables? Vestuarios y casilleros. La ley establece que deben tener lugar donde están ubicados los casilleros y estos están sujetos igual donde se deposita o se guarda, la ropa de trabajo de calle y puedan colocarse, hacer el cambio por la ropa de trabajo. Se establece por norma que deben tener un área específico. No pueden estar mezclados con estas áreas, tienen que ser diferenciados del área de producción o de trabajo, un área independiente. Ahí vamos.
Primeros auxilios. Tenemos que ver los botiquines de primeros auxilios. Es decir, toda empresa debe tener un botiquín de primeros auxilios. Lo más básico está en función a la lista de la Caja Nacional, los botiquines de primeros auxilios. Ahí les diré, bueno, la posición de los entendidos en la materia, pues va a variar. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿El botiquín de primeros auxilios, o sea, como botiquín, debe ir al accidentado? ¿O los botiquines, o el accidentado debe ir al botiquín? Porque normalmente los botiquines están empotrados, sellados en un punto de la pared debidamente señalizados. Eso significa, cuando yo veo un botiquín así, significa que yo el herido debo llevar al botiquín y allí tratar. O significa de que debo vaciar el botiquín y llevar al herido. A ver, veamos el análisis. Pero si yo tuviera en una maletita el botiquín colgado, saco la maletita y puedo llevar todos los insumos y puedo llevar al herido. Normalmente en la norma piden que estén sujetados. Bien, puede ser, pero el botiquín de primeros auxilios es parte de la inspección en seguridad e higiene ocupacional. ¿Tiene o no tiene? Debe tener, obligatoriamente. Otra de las cuestiones ya casi administrativas que se ven, ya estamos terminando, es la cuestión de los exámenes médicos. Cuando ingresa el trabajador a cualquier fuente laboral hay exámenes preocupacionales. Exámenes periódicos, si está asegurado a la caja, el empleador debe pedir con carta anualmente, en un periodo del año, exámenes periódicos. Si no se lo hacen, ya han pedido. Está cumpliendo la norma. Y los postocupacionales es cuando se retira del trabajo. Bueno, normalmente es para saber las condiciones en las que está saliendo. Ha entrado bien y puede salir mal. Eso le sirve para posterior al trabajador.